En ese sentido es necesario llevar tranquilidad a la población. Ya el área de sistemas ha estado viendo los reclamos en cuanto a diferencias en el cálculo de contribución inmobiliaria y al día de hoy podemos decir que ya están corregidas esas diferencias, pero que de todos modos, si los contribuyentes entienden que puede existir alguna diferencia, seguimos informando que está tanto la Oficina de Contribución Inmobiliaria para que hagan las consultas y a su vez por el correo de Contribución Inmobiliaria, que es contribucioninmobiliaria@rocha.gov.uy, para que planteen las consultas. Por supuesto que estamos abiertos a recibirlas y en el caso de que exista alguna diferencia también corregirla, ¿no? Como estamos planteando, a nivel presupuestal, el impuesto de contribución inmobiliaria sigue los mismos lineamientos que ha tenido ya desde hace varios presupuestos, desde hace más de 15 años que no se tocan ni las zonas ni las alícuotas, es decir, los porcentajes. ¿Cómo se realiza el cálculo? Por ejemplo, el cálculo de la contribución inmobiliaria para la ciudad de Rocha, para aquellos padrones que están aforados por catastro, por la Dirección General de Catastro. Al valor real del bien, del inmueble, se le aplica en Rocha un 2%. Es decir, si tenemos una propiedad, un inmueble que vale 1 millón de pesos, le aplicamos el 2% y ese es el valor de la contribución inmobiliaria, es decir, serían 20.000 pesos. ¿Qué ha sucedido? Hay una pequeña parte de los padrones, de los inmuebles, que no están aportando por el valor real. Entonces, esos padrones están bajo el amparo de un régimen de no pueden aumentar más de un 20%. ¿Qué significa esto? Los padrones que sí aportan por su valor real aumentaron por catastro un 7.41%. ¿De dónde surge el 7.41%? Es el IPC acumulado entre el 1 de octubre del 2020 y el 30 de septiembre del 2021. Que acá también es importante mencionar que tanto el IPC, que cerró de 7.96 durante el año 2021, como esta acumulación a los 12 meses, a septiembre, es uno de los índices de precios al consumo más bajos de los últimos años. Es decir, tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el Banco Central en la nueva administración han equilibrado las cuentas financieras nacionales y eso ha provocado que aún en una época de pandemia ese indicador baje. Por lo tanto, el aumento para los valores reales de contribución inmobiliaria tiene que ser un 7,41%, salvo aquellos padrones que estaban aportando por debajo del valor real, que tienen un tope del 20%. ¿Por qué se dio eso de que estar por debajo del valor real? Bueno, eso ya hace un tiempo se reaforaron. Hay que ir al primer presupuesto de barrios donde se salió a reaforar, y ahí hubo una suba de en promedio un 60% de los valores de contribución, 60% real, es decir, por encima de la inflación, que tuvo el ajuste en el concepto de contribución. Pero de todos modos quedó algo así como un 1% de los padrones que quedaron por debajo de ese nivel. Analizando la situación también entendemos que la medida que se tomó en ese momento, que fue topearlos en un 20%, fue una medida incorrecta por lo siguiente. Si nosotros tenemos, y es en base a los ejemplos que hemos visto ahora en las consultas, tenemos padrones que valen 1 millón de pesos, pero sin embargo están aportando por 100.000 pesos. ¿Por qué se ha dado esta diferencia? Si nosotros partimos de esa situación inicial, tenemos 900.000 pesos de diferencia. Seguramente el razonamiento fue que la inflación va a subir por debajo de un 10%, como ha sido en el Uruguay general. Es histórico y general, salvo algunas excepciones, que el IPC aumente por debajo de esas magnitudes. Hicieron el razonamiento de que si aumentaba un 20% el tope, iba a llegar un momento que
el valor ficto por el cual se aportaba iba a llegar al valor real. Y eso no fue así. Y la brecha se ha ido aumentando. ¿Por qué? Vamos a imaginar ese caso, 1 millón de pesos en el año 1. Si 1 millón de pesos le aplicamos un IPC del 10%, va a pasar de 1 millón a 1.100.000. Sin embargo, está aportando por 100.000 pesos. Con un tope del 20% va a pasar de 100.000 pesos a 120.000. La diferencia en ese segundo año, 1.100.000 contra 120.000, va a ser de 980.000 pesos. Por eso pasamos de una diferencia en el año 1 de 900.000 a una diferencia en el año 2 de 980.000 pesos. Y eso, a medida que pasan los años, la brecha aumenta y se generan estas diferencias. ¿Estaríamos hablando, esto es en planta urbana o a nivel general? General, puede ser general, si bien se concentran mayormente en planta urbana, hay casos también fuera de ella. Y en ese caso, de esas personas, porque en definitiva no es un problema de ellos, sino que se ocasiona el sistema, ¿qué pasa con ellos? Es decir, una vez que se detectaron y dado que el presupuesto no tenía aumentos de contribución más allá de lo que ya venía, es decir, dado los ajustes de los valores catastrales, vuelvo a reiterarlo, un 7.41 para aquellos padrones que venían aportando por debajo de ese valor real, un 20%, era de orden, bueno, quienes tengan quienes estén en esa situación de diferencias que presenten el reclamo, mientras que el área de sistema estaba recalculando y regenerando las deudas en base a lo que planteaba el presupuesto y en base a lo que era correcto. De todos modos, este razonamiento es para aquellos contribuyentes que estaban al día con sus tributos. Aquellos que no estaban al día, sí se les va a generar la deuda por el valor real, que es como corresponde. Porque acá también cabe aclarar que hemos tenido varios reclamos durante el año de vecinos que pagan, por ejemplo, 20.000 pesos de contribución y tienen una casa, un vecino de similares condiciones, con valores similares en el bien, pero que sin embargo pagan 2.000 pesos. Entonces también genera una situación de inequidad, de injusticia, pero bueno, lo que hay que tener en cuenta es que los aumentos son de un 7.41%, que fue lo que aumentó el valor catastral, o que aquellos bienes que no estaban por los valores reales aumentan con el tope del 20%. Todo lo que exista por fuera de esos parámetros, de esas condiciones, seguimos, de todos modos, sabemos que el área del sistema ya estuvo reliquidando los tributos, pero si encuentran algo que no esté en esas condiciones, invitamos a todos los vecinos a que la Oficina de Contribución Inmobiliaria recibe los reclamos y a su vez el correo de contribución inmobiliaria @rocha.u.uy para justamente recibir los planteos de todos los vecinos. ¿Puede haber casos en los cuales se paga como terreno baldío y se hizo una casa y de repente Catastro después regulariza y ahí aparece una sorpresa? Bueno, en ese sentido puede ser alguno de los casos que se plantean. Hemos tenido algunos reclamos en cuanto a baldío desde la forma que se fijó el baldío. El área de sistemas estuvo tomando imágenes satelitales. Entonces voy a poner un caso que hizo el planteo y como era correcto, se quitó el impuesto al baldío. Se tomaron imágenes satelitales, justo donde la imagen satelital identifica que no hay construcciones, padrones sin construcciones, se aplica el impuesto. El tema que era una zona de mucho árbol, una zona boscosa, y que entre los árboles tenía una construcción que desde la imagen satelital no se identificaba. Por lo tanto, se le había cargado el impuesto. Ese impuesto era incorrecto porque había una construcción, por lo tanto, ante el planteo se dio de baja el impuesto. Bueno, en definitiva, si hay alguna duda y alguien tiene la sorpresa de que le vino de más, viene acá y se va a solucionar.
Exactamente, ese es el mensaje que queremos dejar y la tranquilidad de que el impuesto de contribución inmobiliaria ha seguido los mismos porcentajes, las mismas zonas desde un tiempo atrás, así que no deberían de haber sorpresas. ¿Y qué pasa con el SUSIBE? SUSIBE, bueno, en cuanto a la recaudación de SUSIBE, hay que tener en cuenta que en el mes de enero, ahora en el mes de enero, el 20 de enero, vence la primera cuota de SUSIBE para la Intendencia Departamental de Rocha, es decir, la recaudación es de SUSIBE, pero SUSIBE lo vuelca a los gobiernos departamentales. Hay que tener en cuenta que el 50% de la recaudación por SUSIBE se recauda en el mes de enero, dado que existen bonificaciones importantes en cuanto al pago contado. Existe un 20% por el pago contado y después un 10% por el pago de cada cuota en fecha. El vencimiento de cada cuota son en los meses impares, es decir, enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, para el vencimiento de justamente patente de rodados. Así que el que paga contado un 20% y el que paga en cuotas, pagándolo en fecha, un 10%. Un 10%, exactamente como lo planteas. Punto de mira. Periodismo con identidad.